Manos hacia el cielo, Señor, es una señal de rendición, donde, oh Padre mío, acá en la tierra usamos nuestras manos para valernos en la vida, Señor. Y con ellas ganarnos, Padre mío, todo lo que, Padre mío, podemos lograr, alcanzar. Pero tú, oh Padre Celestial, en tu gran bondad, en tu gran amor, en tu misericordia, Señor, nos has dado a nosotros, oh Padre Santo, el privilegio, Señor, oh Padre mío, depender de ti, Señor. Y cuando nosotros levantamos las manos al cielo, decimos, Padre, nos rendimos de tratar de poder hacer las cosas a nuestra manera. Nos rendimos, Padre mío, no más. Vamos a intentarlo, Señor, sino simplemente elevamos las manos y decimos, ahora, oh Padre mío, que todo lo que de a ti venga, que todo lo que yo necesita sea puesto en mis manos de arriba del cielo. Y yo lo reciba, Padre, y con ello, oh mi Dios, me sustente. Hoy con ello, oh Padre mío, viva para ti, viva dependiendo de ti. Y viva, oh Padre Celestial, haciendo tu santa y perfecta voluntad. Por ello, Padre, hoy día nosotros decimos, elevamos las manos al cielo en señal de rendición. Entregamos nuestras vidas a ti, oh Padre, y nos ponemos bajo tu cuidado y dependemos de hoy en adelante de ti y solamente de ti. Gracias, Padre, te damos. Ahora, oh Padre Santo, bendícenos y háblanos en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios me les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están listos para Cristo? ¿Vienen listos para llenar su corazón de la palabra del Señor este día? Hermanos, yo literalmente quiero este día que el Señor me inunde de su presencia y llene mi ser a rebosar. Que seamos esos vasos, ¿no? Que llegamos acá medios vacíos, ¿no? Pero que ahora el Señor desde los cielos se comience a derramar de su agua celestial y nosotros comencemos a llenarnos, hasta que empiece a rebosar, o sea, se empiece a desbordar. Y lo que se está desbordando de nosotros, hermanos, caiga sobre aquellos que están a nuestro alrededor y puedan de igual forma recibir la misma bendición que nosotros, sus hijos, este día hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es de que Romanos capítulo 15, ya estamos casi acabando el libro de Romanos, ¿no? Casi, ¿qué tenemos en Romanos? Casi como 1 año y medio ya, más o menos por ahí. 1 año y medio, por ahí más o menos hemos pasado en el libro de Romanos. Y ha sido de gran bendición porque el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de la gracia, ¿no? Porque la gracia todo lo cambia. La gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios. Aquello que nosotros no merecemos, pero que Dios en su infinita misericordia, en su amor por nosotros, sus hijos, su creación, nos ha brindado a nosotros. Y no nos requiere a nosotros que hagamos ciertas cosas o intentemos hacer ciertas cosas para poder ganar su favor. Él solamente quiere que creamos en el unigénito Hijo de Dios, que creamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que pongamos nuestra esperanza, pongamos nuestra fe en Él, confiemos en Él y caminemos dependiendo de Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y es lo que hemos estado aprendiendo a través del libro de Romanos. Porque eso nos ha dado una serie de ejemplos. Nos ha dado ejemplos de cómo viven los gentiles. Nos ha dado ejemplos de cómo viven los judíos. Nos ha dado ejemplos de cómo quiere que nosotros ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, vivamos. Y por ello es que este día, el pasaje que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, de los versículos 22 al 33, yo le he titulado La misión de los hijos de Dios. La misión de los hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra misión es conocer a Dios y dar a Dios y darlo a conocer. Esa es nuestra misión. Alguien me dijo a mí, bueno, ¿y qué hay de aquellos que por primera vez han invitado a Cristo a entrar en su corazón?
Ellos saben hasta ese momento de Dios, pero aún no han llegado a conocer a Dios. ¿Por qué no han llegado a conocer a Dios? Porque no han convivido con Dios. Y porque no han convivido con Dios, no saben lo que es una relación íntima y personal con Dios. Para poder llegar a conocer a alguien, hay que vivir con esa persona. Para poder llegar a conocer a Dios, hay que pasar tiempo con Dios. Y por ello es que nuestra misión es pasar tiempo con Dios, conocer a Dios y después darlo a conocer a las demás personas. Dar testimonio de lo que Él es, de lo que Él hace, de las cosas que Él transforma en nuestros corazones, de los cambios que Él efectúa en nuestras vidas, de la visión, hermanos, que Él pone en nuestro corazón, del deseo de vivir una vida santa y apartada del pecado, de compartir con las personas las maravillas de Dios, los cambios que Él ha efectuado en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros hagamos. El tema de la semana pasada, para entrar en materia, fueron: las palabras revelan el corazón del hombre. Y es verdad, las palabras revelan el corazón del hombre. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de el apóstol Pablo. Y miramos cómo sus palabras, las palabras que él compartió con nosotros en el capítulo 15 del libro de Romanos, nos mostraron claramente dónde estaba él, quién era él y cuál era la misión de él y qué es lo que él deseaba hacer y qué es lo que él deseaba que nosotros hiciésemos. Revelaron a nosotros por medio de las palabras que el apóstol Pablo solo quería conocer más de Dios y deseaba dar a conocer a Dios a todas las demás personas. Revelaban el deseo de servir a Dios. No solamente eso, sino que deseaba y con sus palabras lo expresaba, que todo aquel que existe en esta tierra viniese a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque Él es y de Él procede la vida y en Él está la vida. Y con sus palabras lo expresó. Expresó el deseo de que nadie se pierda, mas que todos vengan al conocimiento que tenemos en Cristo Jesús. Leímos también que se preocupaba por todos los obreros y oraba por ellos en tiempo y fuera de tiempo. O sea, el hecho de que Él nos está diciendo a nosotros lo que Él siente en su corazón y sentía en su corazón, nos revela a nosotros que este hombre era un hombre de Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que reconoció no ser apto para el reino de Dios, un hombre que que nos dice a nosotros que él, como a un abortivo, le apareció el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si leemos acerca de su vida, podemos mirar que al principio de todas las cosas fue el número 1 perseguidor de la iglesia, el cual azoraba la iglesia y no solamente la perseguía, sino que después de que traía a los hermanos en Cristo a la ciudad de Jerusalén, los metía en la cárcel, los torturaba y los hacía incluso blasfemar el nombre de Jesús. Porque así de fuerte y así de recio era el apóstol Pablo. Pero podemos ver el cambio y la transformación que él obtuvo donde en el camino a Damasco. Cuando Jesús se le aparece a él y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón? Y que dice Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Hasta ese momento él sabía que había un Salvador, pero no le había llegado a conocer. Hasta que escucha las palabras las palabras de Jesús, que le dice a él: yo soy Jesús al que tú persigues. Y de ese momento en adelante le dice Pablo a Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y es ahí donde este día nosotros debemos de meditar en esas palabras.
Porque todos y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de los que nos están escuchando este día a través de las vías de comunicación que son Facebook y YouTube, que están sintonizados escuchando la palabra de Dios y que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, tenemos que responder como respondió el apóstol Pablo. Tenemos que decir, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es mi misión, Señor? ¿Cuál es mi misión? Por ello es que este día, el tema, la misión de los hijos de Dios, de los versículos 22 al 23, vamos a ver la misión de un hijo de Dios. Y de los versículos 23 al 24, vamos a ver qué impide o qué impidió la misión de el apóstol Pablo de ir a Roma. Y de los versículos 25 al 27 vamos a mirar el anuncio de su viaje a Jerusalén y sus planes para después del viaje. De los versículos 28 al 33 vamos a mirar los planes del apóstol Pablo de ir a ¿dónde? De ir a España y llevar el evangelio hasta España. Él deseaba sobre todas las cosas. Él deseaba sobre todas las cosas que todo hombre y mujer viniesen al conocimiento de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él no se conformaba con haber predicado el evangelio a una ciudad, a un pueblo o a una nación. Él quería llevar la palabra de Dios hasta los últimos confines de la tierra, hasta que no pudiese respirar más o dejase de existir en esta tierra. Pero su deseo era él de ir y predicar la palabra de Dios. Por ello es que la misión de los hijos de Dios es de conocer a Cristo y darlo a conocer. Y Pablo ya había logrado hasta cierto punto su meta. La meta de él era evangelizar a toda Asia Menor y algunas partes de Europa. Pero él no quería parar ahí. El apóstol Pablo no quería parar ahí. El apóstol Pablo deseaba continuar trabajando para la obra de Dios. Y por ello es que miramos en este capítulo de los versículos 22 al 33 la misión de los hijos de Dios. Porque acá vamos a aprender del apóstol Pablo, hermanos, lo que nosotros debemos estar haciendo, lo que nosotros debemos de estar continuamente practicando, y cuál debe de ser nuestra meta, y cuál debe de ser nuestro deseo, y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. En el versículo 22 del capítulo 15, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ¿qué? De ir a vosotros, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dando continuidad a su enseñanza en el capítulo 15 del libro de Romanos, después de hablarnos a nosotros en el versículo 20 y 21 nos dice así, dice, y de esta manera, dice, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, dice, como está escrito, a aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esa era la causa por la cual el apóstol Pablo no podía ir ¿a dónde? No podía ir a Roma. Porque, hermanos, tenía un campo grandísimo y mucha gente que necesitaba conocer a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido. O sea, muchas veces he deseado montarme en un barco, dice, y navegar hacia Roma e irlos a conocer a vosotros y estar con vosotros, compartir con vosotros
y enseñarles a vosotros acerca del reino de Dios. Pero no lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que lo intento hacer, cada vez que deseo hacerlo, el Espíritu Santo me lo impide. El Espíritu Santo me impide que vaya ¿a dónde? Que vaya a Roma. Por ello, hermanos, es que después de convertido, el apóstol Pablo no se sentó en la iglesia a escuchar la palabra de Dios, sino que comenzó a predicar. Y como nos dice, desde Jerusalén, Job, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Iconio, Laodicea, Colosa, Mileto, Pasmo, Efeso, Troas, Filipo, Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea, Macedonia, Malta y Roma. Dice, todos estos lugares fueron impactados. ¿Por qué? Fueron impactados por el poder del evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Tenemos un mapa para comprobarlo. El mapa que miras acá atrás, juntamente con todos los nombres que miras al lado del mapa, fueron lugares que fueron impactados por el evangelio a través de la vida de un siervo del Dios Altísimo, a través del apóstol Pablo. Y eso era lo que le impedía a él ir ¿a dónde? Ir a Roma. No podía ir a Roma él dejando la obra a medias. No se podía ir a otro lugar hasta que él no terminase, ¿qué? Hasta que él no terminase la obra que el Espíritu Santo le había encomendado al apóstol Pablo. Y le dijo, nos dice acá, me fue impedido muchas veces el poder ir ¿a dónde? El poder ir a vosotros. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y lo que nos dice a nosotros este día. Ahora la aplicación para nosotros es la siguiente, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros el ministrar en el lugar donde Él nos ha traído, donde Él nos ha plantado. Y tenemos que continuar haciendo esa obra gloriosa y maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros. Por la razón de que, hermanos, tenemos nosotros la responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres de compartir la bendita palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así como el apóstol Pablo era inquietado por el Espíritu Santo, hermanos, nos va a inquietar a nosotros. Va a poner en nuestro corazón el deseo de ¿qué? El deseo de compartir las buenas nuevas de salvación. No olvides que tu responsabilidad es compartir, no convertir. El que convierte a las personas al cristianismo no eres tú, es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Tú eres solamente el cartero que trae las buenas nuevas a la persona. Porque un cartero cuando llega a la casa y te deja la carta en la casa, él solamente ha venido a dejar ¿qué? He venido a dejar el sobre en tu buzón. Mas él no es responsable de pagar los biles, ¿verdad? Tú eres responsable de pagar los biles. Tú eres responsable de abrir ese sobre. Tú eres responsable de leer la información que hay dentro de ese sobre. Tú solamente, el cartero es solamente responsable de dejar el sobre en el buzón. Y de ahí él se retira y sigue repartiendo cartas por la comunidad. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros solamente tenemos que ir, tocar esa puerta, decirles Cristo les ama. Les gustaría invitar a Cristo a entrar en su corazón, como invitarle a ser Señor de su vida. Si ellos dicen sí, pues mire, repita conmigo esta oración. Si ellos dicen no, pues bueno, lo siento mucho, pero yo ya cumplí mi responsabilidad. Lo que Dios me envió a hacer. Vine a hacer lo que Él me envió a hacer. No más que eso. Por ello es que el apóstol Pablo sentía una gran necesidad de ir a predicar el evangelio a Roma. Pero el Espíritu Santo no lo dejó ir a predicar a Roma hasta que no terminó la obra que Dios le encomendó en esa área. Ahora en el versículo 23, escucha lo que nos dice, 23 y 24. Dice, pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, he terminado la tarea, he terminado la obra, la que me diste a hacer, Señor. He terminado la obra que me diste a hacer. He llenado con tu palabra desde Jerusalén. He predicado en Job, he predicado en Samaria, he predicado en Cesarea, he predicado en Damasco, he predicado en Antioquía, he predicado en Tarso, he predicado en Chipre, he predicado en Pafos, he predicado en Derbe, he predicado en Listra, he predicado en Iconia, he predicado en Laodicea, he predicado en Colosa, en Mileto, en Pasmo, Éfeso, Troa, Filipos, Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea, Macedonia, Malta, y ahora, Señor, llévame a Roma, porque quiero ir a predicar a Roma. Es allá donde yo quiero ir ahora. Pablo simple y sencillamente deseaba ¿qué? Continuar obrando para el reino de Dios. Continuar obrando para el reino de Dios. ¿Y sabes que el apóstol Pablo murió predicando el evangelio? Sus últimas palabras del evangelio fueron predicadas y dichas al emperador romano Nerón, donde él, el apóstol Pablo, le predicó a este hombre acerca del arrepentimiento en Cristo Jesús. Y después de escucharle a él, ¿escuchar a quién? Escuchar a Pablo. Nerón negó la invitación que Cristo le hacía a declararle Señor de su vida, y ordenó que se le quitase la vida al apóstol Pablo. Y murió en las manos del emperador Nerón. Pero él, el apóstol Pablo predicó, no solamente predicó todos los días de su vida, sino que predicó en cada oportunidad que se le presentó. Predicó en la cárcel, predicó en los llanos, predicó en la ciudad, predicó en el mismo mar, en el barco en el cual estaba a punto de perder su vida. Nunca dejó de hablar las palabras de su Dios. Pero los planes del apóstol Pablo no eran de ir de vacaciones a Roma, sino ir a España. Dice el apóstol Pablo, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Según cuenta el historiador griego Estrabón y el historiador judío Flavio Josefo, hablaban de una expedición de judíos rumbo a España, donde formaron y colonizaron áreas donde levantaron ciudades con nombres de ciudades de Israel. Y la mayor excursión fue después de la destrucción del templo y ciudad de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Y de la persecución de Adriano en el año 135 para remitir el levantamiento de Bar Cobas en Palestina. Los judíos comenzaron a emigrar a España desde los tiempos de Nabucodonosor. Desde los tiempos de Nabucodonosor. De cuando Nabucodonosor vino y tomó ¿a quién? Tomó a la ciudad, primeramente a las 10 tribus de Israel, después llevó cautivas a las 2 tribus, Benjamín y Judá, a Babilonia. Muchos de ellos lograron escapar.
Muchos de ellos, al lograr escapar, se montaron en barcos, navegaron hasta Roma y de Roma tomaron otro barco y navegaron hasta España. Y se establecieron en España. Ahora encontramos sumamente asombroso el hecho de que el apóstol Pablo tenía noción dónde estaban plantados los judíos en todas las partes del mundo. Él sabía dónde estaban los judíos establecidos. Y el apóstol Pablo, hermanos, sentía ese deseo inmenso de llevar las buenas nuevas de salvación a su nación, a su pueblo, a su gente. Porque si te das cuenta de la manera que el apóstol Pablo hacía, era que cada vez que llegaba a una ciudad, el primer lugar que buscaba era una sinagoga. Buscaba a los de su nación, buscaba a los de su pueblo, buscaba a los judíos. Y una vez llegando a ese lugar y encontrando las sinagogas, simple y sencillamente siendo un hombre de la palabra, siendo un hombre dotado en el conocimiento de la ley de Moisés y diestro en la profecía, y no solamente tenía un conocimiento extenso acerca de lo que Dios había hablado acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, de una manera sutil, de una manera hábil, comenzaba a predicarle a los judíos acerca de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo lograba convertir a aquellas personas al cristianismo, eran aquellas personas las que ahora el Señor usaba para predicar las buenas nuevas de salvación a las ciudades donde ellos estaban establecidos. Porque ahora ellos sabían y conocían que la ley de Moisés era el instructor que nos lleva a nosotros ¿a dónde? Nos lleva a nosotros a entender y reconocer que somos pecadores, que todos y cada uno de nosotros ha fallado. Todos y cada uno de nosotros ha quebrantado la ley de Dios, y todos y cada uno de nosotros somos ¿qué? Somos condenados y no tenemos esperanza. Y la esperanza la encontramos en Cristo Jesús. Y cuando ellos, después de recibir la instrucción acerca del Evangelio, después de escuchar la verdad en Cristo Jesús, después de entender y reconocer que Jesús es el camino, que Jesús es la vida y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, entonces ellos mismos se daban a la tarea a predicar las Escrituras, a predicar a Jesús. Por ello les dice: iré a vosotros, pero solamente de pasada. Voy a ir solamente de pasada. Voy a llegar con ustedes y voy a pasar tiempo con ustedes, pero mi misión no es quedarme con ustedes. Mi misión es continuar hasta España, continuar hasta las colonias judías e ir y predicarles el evangelio a estos judíos, para que ellos también tengan la oportunidad de recibir a Cristo y invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Y eso es lo que él deseaba con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros siente ese mismo deseo? De que mi tío, de que mi tía, de que mi abuelo, de que mi abuela, de que mis primos, mis primas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué estamos haciendo al respecto?
O sea, el apóstol Pablo nos deja un gran ejemplo a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía y entendía perfectamente que cada una de estas personas, de no invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón, su destino de ellos era ¿qué? Era el lago de fuego. Ahora nosotros también tenemos ese mismo conocimiento, también nosotros sabemos esa misma información, tenemos esa misma información. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Y Jesús, el Hijo de Dios, predicó del infierno más que de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Es más, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que deseaba el apóstol Pablo con todo su corazón. Por ello, en el versículo 25 les dice acá: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo está escribiendo esta carta desde la ciudad de Corinto, donde nos dice la Escritura que se propuso en el corazón ir a la ciudad de Jerusalén, porque en la ciudad de Jerusalén, hermanos, había mucha necesidad. Había mucha necesidad. Si vas al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 20, nos dice la Escritura: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde? En todas estas ciudades. ¿En qué ciudades? En las ciudades de Macedonia, de Acaya, en las ciudades de Corinto, en las ciudades de Atenas, en las ciudades de Filipo, en las ciudades de Tesalónica. O sea, en todas estas áreas crecía y se multiplicaban los discípulos. En el versículo 21 de Hechos 19 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó algún tiempo en Asia. Se los envió adelante. ¿Para qué? Para colectar las ofrendas. Para colectar las ofrendas. El apóstol Pablo tenía su plan trazado. Tenía claro en su mente lo que Dios quería que hiciese. Y él no quería dilatar la obra del Señor. No quería poner un obstáculo a la obra de Dios. No me salió la palabra. Eso mismo. Se me han trabado la lengua. Pero igual, no quería que hubiesen obstáculos en el camino. Por ello envió a estos dos hermanos, a Timoteo y Erasto, adelante de él para que colectasen la ofrenda, mientras él se quedó un tiempo más predicando, fortaleciendo e instruyendo a la iglesia, porque él entendió y reconoció que esta iba a ser la última vez que iba a mirar a estos hermanos. Se quedó fortaleciéndolos. Por ello, hermanos, es bueno y bíblico ayudar a aquellos que nos han ayudado en nuestra formación espiritual. Pablo nos dice que les pareció bueno a quienes
les pareció bueno a los de Macedonia y Acaya ayudar a los hermanos en la ciudad de Jerusalén. Por el hecho de que ellos, quienes, los de la ciudad de Jerusalén, enviaron hermanos juntamente con el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Fueron los que recibieron el mensaje de Dios, la ley de Moisés. Fueron los que tenían en ellos el conocimiento del verdadero Dios, y no solamente el conocimiento del verdadero Dios, sino que ahora, entendiendo el plan de Dios a través de Cristo Jesús, obtuvieron la salvación e invirtieron en la vida espiritual de ellos. Y al invertir en la vida espiritual de ellos respecto a la fidelidad de mantener la ley de Dios intacta, tal y como fue dada a los profetas, tal y como fue dada a aquellos hombres de Dios que después la copiaron y la repartieron por otras ciudades, y que ahora ellos son los cuales, y a través de los cuales, invirtieron en la vida espiritual de estos hermanos gentiles. Invirtieron en ellos para simple y sencillamente se fortalecieran y conociesen más y conociesen al verdadero Dios. Ahora en el mundo hay muchos pastores, misioneros y personas que han dedicado su vida sirviendo a Dios. Y es triste decirlo que en su vejez no hay nadie que les ayude y se encuentran abandonados. Fuimos a una clase de misiones cuando mi hija se estaba preparando para salir al campo misionero. Y el instructor compartió algo con nosotros que me impactó, literalmente me impactó mi corazón. Porque nos dice el instructor que cuando un misionero regresa del campo de las misiones, regresa a casa, se siente completamente perdido. Completamente perdido. No encuentra su lugar. No encuentra dónde ubicarse. No se acopla al ritmo de vida que se vive en el lugar donde antes él vivía. Y las personas que le saludan le dicen gracias por llevar el evangelio, pero nunca le preguntan cuál es tu necesidad. ¿En qué te podemos apoyar? Muchas de las veces no tienen dónde vivir, no tienen de qué comer, no tienen cómo transportarse o moverse de un lugar a otro, porque lo dejaron todo. Dejaron trabajos, dejaron familias, dejaron solvencia económica para irse a servir a Dios, y al regresar de los campos de misiones se encuentran sin nada. Y el apóstol Pablo nos dice acá en esta porción de la Escritura que a estos hermanos de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Te das cuenta del mover del Espíritu Santo? El mover del Espíritu Santo fue el siguiente. Se enteraron de la necesidad que había en la ciudad de Jerusalén y automáticamente sintieron en su corazón hacer una colecta para ayudar a aquellas personas necesitadas e enviarles a ellos lo necesario para su sustento. Y lo que estamos viendo acá, simple y sencillamente dice porque les pareció bueno. ¿Por qué? Porque son deudores a ellos, o sea que
les deben a ellos, ¿a quienes? A los santos en Jerusalén, les deben a ellos el hecho de que ahora son hijos de Dios, por haberles ellos dado el evangelio, la palabra de Dios tal y como fue escrita, y haber ellos tenido la oportunidad de recibir a Cristo y invitarle a entrar en su corazón y poder invertir en la vida espiritual de ellos. Ahora ellos quieren pagar el favor. ¿Cómo? Quieren pagar el favor enviándoles una ayuda material, o sea, una ofrenda. Una ofrenda a ellos. Por ello, simple y sencillamente podemos entender que cuando a nosotros, hermanos, se nos presenta la oportunidad de poder ayudar a alguien, no podemos darnos la vuelta y decir, ay, que Dios te ayude. Si sabemos la necesidad y podemos apoyar, hagámoslo. Porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. En el versículo 29, ¿qué nos dice? Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Después de qué? Después de que haya regresado de Jerusalén. Dios le dio a Pablo abundancia de revelación. Pablo es uno de los que más han escrito en las Sagradas Escrituras. 13 epístolas. Y las epístolas son cartas escritas a individuos o grupos de personas que abordan problemas teológicos, problemas doctrinales y otros problemas en particular, a través de las cuales, hermanos, podemos encontrar que un verdadero tesoro, una riqueza de sabiduría que todo aquel que la aplique a sus vidas es transformado y hecho a la imagen y semejanza de Jesús. Las 13 cartas clásicamente atribuidas al apóstol Pablo son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y de las 13 cartas, 7 son reconocidas como indiscutibles, es decir, sin debate. Estas 7 cartas indiscutibles son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Filemón. Pero hay simple y sencillamente una riqueza espiritual increíble en estos escritos del apóstol Pablo. Y les dice a ellos, les dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de ¿qué? Abundancia de bendiciones, o abundancia de bendición del evangelio de Cristo Jesús. El momento que yo llegue a ustedes, me comprometo, dice, a compartir con ustedes toda la revelación que Dios me ha dado. Y compartir con ustedes absolutamente todas las palabras y todos los misterios que Dios me ha revelado, porque quiero que ustedes también lleguen al conocimiento pleno de la sabiduría que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que les dice el apóstol Pablo. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿cuánta abundancia de bendiciones del evangelio de Cristo hay en tu vida? ¿Cuánta abundancia? Segundo, ¿a cuántos has impactado con la abundancia de la bendición del evangelio
de Cristo Jesús. Tercero, por cuáles escritos serás recordado. Y cuarto, ¿qué se dirá de ti en los escritos? Hermanos, eso no es solamente para ti, es para mí. Es para mí, para mi vida también. Pero quiero que entiendas algo. El momento que tú y yo invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, venimos a ser hijos de Dios, porque la Escritura nos dice en Juan 11:1, en Juan 1:11, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que como hijo de Dios, ahora tengo la responsabilidad de dar a conocer a mi Padre que está en los cielos y a su Hijo Cristo Jesús, el cual fue enviado a la tierra para pagar por los pecados del hombre. Y no solamente, hermanos, tengo esa gran responsabilidad, sino que cada vez que yo leo en las Sagradas Escrituras y el Señor me revela a mí algo nuevo, no es para mí solamente, es para yo compartirlo con ustedes. Cuando un árbol de naranjas da naranjas, el árbol de naranjas nunca se come sus propias naranjas. Las naranjas que el árbol da son para que todo aquel que está alrededor del árbol pueda extender su mano, agarrar una naranja y comer esa naranja, o sea, disfrutar del fruto del árbol. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Todo lo que tú aprendes acá, si el día de mañana lo compartes con alguien más, estás compartiendo de la sabiduría y de la abundancia del conocimiento que Dios te ha dado y te ha permitido tener. Por ello, es que nos dice en el versículo 30 y 32, del 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo apela a ellos y les pide que oren por 3 peticiones específicas. 3 peticiones específicas. La primera, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. La palabra rebelde simple y sencillamente quiere decir aquellos que no obedecen la verdad, sino que simple y sencillamente destruyéndola con sus propias manos se adhieren, o sea, se apegan ¿a qué? Se apegan a el conocimiento del hombre y a las costumbres de los hombres. El apóstol Pablo veía la tormenta que se formaría a causa de él en Judea y que estaba a punto de estallar en su vida. Y el Espíritu Santo en su viaje a Jerusalén le reveló muchas veces lo que iba a ser de su vida y lo que él iba a vivir cuando llegase a la ciudad de Jerusalén. Mas el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos: nada me va a parar, porque a mí no me importa morir con tal de hacer la voluntad de Dios. Pero igual les pide oración a los hermanos en Roma. La segunda oración les dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo tenía duda y temores de que las personas o los hermanos en Jerusalén no fuesen a recibir la ofrenda que él les traía, porque la ofrenda colectada era colectada de los hermanos gentiles. Todo lo que él traía era de la iglesia de Macedonia. Estamos hablando de
una parte del continente europeo, y también traía de la iglesia de Acaya. Todos eran gentiles, o sea, la colecta fue hecha entre la iglesia gentil. Y el dinero que él traía era lo que habían enviado los hermanos gentiles a los hermanos judíos. Y él tenía temor de que los hermanos judíos en la ciudad de Jerusalén, cuando les dijese a ellos el proceder de la ofrenda, le dijesen a él: ¿sabes qué? Preferimos morirnos de hambre antes que tomar lo que nos han enviado los gentiles. O sea, el apóstol Pablo quería que se rompiese aquella barrera que había entre los gentiles y los judíos. El apóstol Pablo les dice a ellos: oren para que Dios rompa esa barrera que nos divide a nosotros, y ellos los miren a ellos no como gentiles, sino que los miren a ellos como hermanos que se preocupan por la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que les pide el apóstol Pablo. Y la tercera petición: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Escucha, por la voluntad de Dios. Y que sea recreado juntamente con vosotros. Que cuando yo llegue a ustedes a la ciudad de Jerusalén, cuando yo llegue a la ciudad de Jerusalén, entregue las ofrendas y regrese y vaya a ustedes a Roma. Y cuando llegue a Roma, yo me pueda recrear con ustedes cuando juntos abramos las escrituras y estudiemos la palabra de Dios y nos refresquemos en la verdad. Y al refrescarnos en la verdad, al refrescarnos en la palabra de Dios, nosotros llegar a ¿qué? Llegar al pleno conocimiento que tenemos en Cristo Jesús, y de esa manera recibir la bendición. Para concluir este día, hermanos, en el versículo 33 nos dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La paz aquí mencionada ha de ser entendida de un sentido más amplio. La paz de la reconciliación con Dios, primero por la sangre del pacto eterno que es en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13 versículo 20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es de que, en conclusión, la misión de los hijos de Dios debe ser esa: de conocer a Dios y darle a conocer. De conocer a Jesús y darle a conocer a las demás personas. Pero, hermanos, lo vamos a lograr solamente teniendo intimidad, o sea, pasando tiempo con el Señor. Cada vez que tú a través del día o a través de la semana o a través de los meses, a través de los años, abra su santa y bendita palabra, cada vez que tú estudies en ella y encuentres esas porciones de la Escritura que ministran a tu corazón, que te dan perspectiva divina y que te ayudan a pensar bíblicamente y a actuar bíblicamente, y comienzas a ser transformado para la honra y gloria de Dios. Cada vez que tú llegues a ese conocimiento, debes compartir ese conocimiento. Porque ese conocimiento no solamente es para bendición tuya, sino que es para bendición de las demás personas. El apóstol Pablo no se conformó con el hecho de haber llenado del evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, sino que dijo él: yo quiero seguir avanzando el reino de Dios hasta
donde Dios me permita llevarlo. Mi meta es llegar a España. Pero antes de llegar a España quiero pasar por Roma. Y quiero recrearme en Roma con mis hermanos en Cristo Jesús. Quiero que ahí en ese lugar nos vitalicemos, nos energicemos, nos llenemos del poder del Espíritu Santo y que la obra de Dios, la cual Él ha comenzado en nuestras vidas, se expanda en todo Roma y yo la lleve también a España. Esa era la misión de Él, esa era la visión de Él. Esa era la visión de Él. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos nosotros a dejarnos llenar de la gloria y el poder de Dios y dejar que la gloria y el poder de Dios se derrame sobre nuestras vidas y nuestras vidas sean usadas como fue usada la vida del apóstol Pablo para avanzar el reino de Dios acá en la tierra? Si estamos dispuestos, ponte en tus pies. Ponte en tus pies porque esta día quiero orar por ti. Quiero pedir el poder, quiero pedir un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu ser, sobre tu vida, que te llene a rebosar y que te llene a ti de un conocimiento especial para poder compartir con las demás personas. Padre, todo aquel que este día, Señor, se ha puesto en sus pies, ha sentido el llamado de tu Santo Espíritu, mi Dios. Ha sentido el deseo de poder ser efectivo en el reino de Dios. Y hemos reconocido este día nuestra incapacidad. Y oh Padre mío, el hecho de que nos tiemblan las rodillas cuando le vamos a hablar a alguien de Cristo Jesús. Queremos, mi Dios, superar ese miedo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Por ello, a todos y cada uno de mis hermanos que este día se han puesto en sus pies, yo te pido, oh Padre bendito, que tú seas, Señor, desde los cielos, bautizándolos con tu Santo Espíritu, mi Dios, invirtiéndoles a ellos con el poder de tu Espíritu Santo, para que, oh mi Dios, reciban poder, para que con denuedo hablen, mi Dios, las maravillas de nuestro Dios. Y Padre mío, no se conformen con el hecho de saber de ti, sino que quieran conocerte a ti y llegar al pleno conocimiento de quién tú eres y cuánto, mi Dios, nos amas a nosotros y cuánto amas al perdido y cuánto nos quieres usar para llevar tu palabra hasta los últimos confines de la tierra. Así es de que, Padre, henos aquí, mi Dios. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros. Llénanos a rebosar, mi Dios. Equípanos, oh mi Dios, con ese poder divino para que con el poder del Espíritu Santo podamos llevar, mi Dios, hasta los últimos confines de la tierra el Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Padre, confiamos que lo hemos recibido. Y ahora, oh Padre mío, te damos gracias. Y pedimos, Padre, que nos guíes de hoy en adelante y siempre a que, oh mi Dios, pongas en nosotros esa inquietud, ese deseo, Padre, de hablar a los perdidos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, te damos por este día, por tu palabra y por la misión de los hijos de Dios, que es el conocerte y darte a conocer, Padre. Gracias, Padre, te damos ahora, pedimos tu bendición y la unción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Vamos.